Listo. Guten Abend, buenas tardes. Hoy es nuestro último día del mes. Ya completamos 2 meses con este curso. Y el tema que cierra este segundo mes es el pluscuamperfecto. El pluscuamperfecto es la tercera forma del pasado en alemán. En alemán hay principalmente dos formas del pasado: el perfecto, el pretérito y el pluscuamperfecto. ¿Qué necesitamos para poder hacer el pluscuamperfecto? El pretérito del verbo haben o del verbo sein, ese lo vamos a utilizar como, digamos, de la misma forma como si fuese un verbo auxiliar. Y otro verbo en participes by. Entonces, ¿qué forma tiene el pluscuamperfecto? Vamos a ver un ejemplo y ya les muestro en español cómo sería. Entonces, das Plusquamperfekt wird wie folgt gebildet. Se forma de la siguiente manera: pretérito haben sein plus participes by. Listo. Vamos a ver este ejemplo. Der Mitarbeiter war schon gegangen, als der Chef nach ihm fragte. El trabajador ya había llegado cuando el jefe por él preguntó por él. Entonces, ¿cuál es la estructura? Es muy parecido al perfecto, salvo que en lugar de utilizar el verbo auxiliar en presente, se utiliza el verbo auxiliar en pretérito. Y ya. Y tiene la misma, eso que dice acá: bei der Frage, ob das Hilfsverb mit haben oder sein gebildet wird, gelten dieselben Regeln wie beim Perfekt. Entonces, por la pregunta de si el verbo auxiliar va con haben o con sein, se forma con haben o con sein, se continúan, digamos, manteniendo las mismas reglas que en el perfecto. Es decir, en el perfecto utilizamos el auxiliar haben o el auxiliar sein. De igual forma, en el pluscuamperfecto, en los mismos casos en los que utilizábamos en el perfecto el sein o el haben, en esos mismos casos se utilizaría el haben o el sein en pretérito en el pluscuamperfecto. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Bueno, antes de leerlos, no sé si quedó claro eso que les acabo de comentar, eso que les acabo de explicar. El pluscuamperfecto es otra forma del pasado, requiere de un verbo auxiliar, y ese verbo auxiliar es el verbo haben o el verbo sein, pero en pretérito. Y al final otro verbo en participes by. Entonces es como una mezcla del perfecto con el pretérito. El pluscuamperfecto es una mezcla del pretérito y el perfecto. En el verbo auxiliar se utiliza el pretérito y al final el participes by, como si estuviéramos construyendo una oración en perfecto. Entonces mezcla esas dos formas del pasado. Listo. Voy a leer entonces los ejemplos. Tenemos aquí en el perfecto ist gegangen, en el había llegado, o había ido, perdón. Sí, había llegado, perdón, había ido. Qué pena, ahí lo leí mal en el ejemplo que les leí ahorita, es había ido. Y acá, perdón, acá es ha ido, imperfecto, y en pluscuamperfecto había ido. Esa es la diferencia. Ha ido, perfecto, pluscuamperfecto, había ido. Entonces, nuevamente el ejemplo. Der Mitarbeiter war schon gegangen, als der Chef nach ihm fragte. El trabajador, el empleado, ya había ido cuando el jefe preguntó por él. Miremos este otro. Hat gekocht, ha cocinado. En perfecto, en pluscuamperfecto, hatte gekocht, había cocinado. Die Frau hatte bereits die Suppe gekocht, als ihr plötzlich der Suppentopf herunterfiel. La mujer ya había cocinado la sopa
cuando a ella de repente se le cayó la olla. Suppentoff es como la olla de la sopa. Vemos este otro ejemplo. Ist gefahren es ha conducido. War gefahren había conducido. El pluscuamperfecto. Viele Gäste waren bereits nach Hause gefahren, als der Präsident kam. Muchos invitados habían ya conducido a casa cuando llegó el presidente. Este otro, ist gestorben, ha muerto. War gestorben, había muerto. Entonces miremos este ejemplo. Als der Notarzt eintraf, war das Unfallopfer bereits an seinen starken Verletzungen gestorben. Cuando el médico de emergencias llegó, Notarzt, perdón, es como médico de urgencias. Así se dice, Notarzt, médico de urgencias. Cuando el médico de urgencias llegó, la víctima del accidente ya de su fuerte herida había muerto, o por su fuerte herida había muerto. Cuando el médico de urgencias llegó, la víctima del accidente ya había muerto por su fuerte herida, por sus fuertes heridas, perdón, por sus fuertes heridas. Listo. Y el último ejemplo de los que tenemos acá, hat telefoniert, en perfecto, ha llamado, sí, ha llamado por teléfono. Ese verbo no existe en español, no sé, no creo que exista telefoniar o algo así. Y en pluscuamperfecto sería hatte telefoniert, había llamado. Nachdem Andreas mit seiner Ex-Frau telefoniert hatte, ist in eine Kneipe gegangen und hat sich sinnlos betrunken. Después de que Andrea, después de que Andrea con su exmujer había hablado, había ido a un bar y ¿cómo decirlo esto? Se ha emborrachado hasta perder el sentido o hasta no tener sentido. Entonces, nachdem Andreas mit seiner Ex-Frau telefoniert hatte, ist in eine Kneipe gegangen und hat sich sinnlos betrunken. Después de que Andrea con su exmujer había hablado, perdón, después de que Andrea había hablado con su exmujer, él fue a un bar, ha ido a un bar y se ha emborrachado hasta perder el sentido. Listo. Estos son ejemplos entonces del pluscuamperfecto. A diferencia del perfecto, el verbo auxiliar no es tan presente sino en pretérito. Esa es, digamos, la diferencia grande con el perfecto. El verbo auxiliar, haben o sein, lo conjugamos en pretérito. Y ya. Es, digamos, sencillo el pluscuamperfecto. Vamos a ver entonces pluscuamperfecto en oraciones principales. Hasta el momento, ¿tienen preguntas sobre esto? Listo. Entonces continúo. Vamos a ver entonces pluscuamperfect im Hauptsatz. Pluscuamperfecto en oraciones principales.
Por lo general, el pluscuamperfecto se utiliza como explicación de algo que pasó. Entonces, por lo general, aparece siempre después de otro, de que se ha dicho algo, de que se ha hecho una afirmación y simplemente se quiere aclarar o se quiere dar cuenta de por qué pasó eso. Entonces, siempre, o pues por lo general, sucede después de otra cosa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una oración en el pasado. Ihm war schlecht. Ah, él estuvo mal. Luego entonces tenemos la oración en pluscuamperfecto. Hatte zuvor acht Grillwürst, perdón, zuvor acht Würstchen gegessen. Hatte zuvor acht Grillwürstchen gegessen. Él había comido antes 8 salchichas. Esto, Grillwürstchen, es como, es muy chistosa esta palabra. Grill es parrilla. Wurst es salchicha. Y Chen es el diminutivo. Es la terminación de palabras en diminutivo. Entonces esto quiere decir como 8 salchichitas de parrilla. Algo así. Listo. Hatte zuvor acht Grillwürstchen gegessen. Él había comido antes 8 salchichitas o salchichas. Había comido. Sie waren sehr gut gelaunt. Esa es la oración. Ellos tuvieron muy buen ánimo. Sí, ellos estuvieron de muy buen ánimo. Sería como la traducción no tan literal de esta oración, pero eso es lo que dice. Ellos estuvieron de muy buen ánimo. Sie hatten gegen den FC mit 5-0 gewonnen. Ellos habían ganado contra, eso es como la sigla, simplemente el equipo de fútbol. Fútbol, en alemán hay otra palabra para club o para equipo, pero aquí simplemente se está utilizando las palabras como las siglas en inglés. Sí, Fußballclub. Sie hatten gegen den Fußballclub mit 5-0 gewonnen. Ellos habían ganado contra el equipo de fútbol 5-0. Entonces, sí, no sé si entiendan acá por qué aparece esta oración antes de la oración en pluscuamperfecto, una oración en pasado. Es porque por lo general, digamos como es común que las oraciones del pluscuamperfecto sirvan para explicar algo que pasó. Como, como que preguntaran, ah, bueno, ¿por qué están de buen ánimo? Y esta fuese la respuesta. Por lo general, para eso se utiliza el pluscuamperfecto, para explicar cosas en pasado, para dar cuenta de cosas en pasado, por qué pasó tal cosa. Listo, miremos este otro ejemplo. Karl hatte einen Unfall. Karl tuvo un accidente. Zuvor hatte er sehr viel Alkohol getrunken. Antes o previo. Zuvor es otra forma de decir antes, también puede significar en otros contextos como previamente. Pues, digamos, previamente había mucho alcohol tomado. Había tomado mucho alcohol. Entonces, sencillo, simplemente. En la segunda posición, el verbo auxiliar haben o sein conjugado y al final el verbo en participes by. Esto en lo que respecta a las oraciones
en el pluscuamperfecto cuando son oraciones principales. Listo. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Ah, bueno, aquí Tatiana preguntó. Siempre se utilizan de las dos maneras, o sea, tengo que hablar primero de una y luego de la otra. No, tú podrías decir el pluscuamperfecto pues sin haber dicho algo antes, pero es raro. O sea, lo más usual es que antes de una oración en pluscuamperfecto haya una oración en pretérito o en perfecto sobre algo que pasó y que el pluscuamperfecto sea como el complemento que nos diga por qué pasó eso. Eso es lo usual. Para eso usualmente se usa, pero no es algo previa. Podría perfectamente darse el caso. Entschuldigung, nuevamente, este internet malo que he luchado para cambiarlo, pero no se puede todavía. Supuestamente sí, y no nos llamaron nunca de la otra empresa, pero bueno. Pueden ver la pantalla. Listo, estaba respondiéndole a Tatiana. Tatiana, tú me preguntabas que si en estas oraciones de pluscuamperfecto que acabo de mostrar como ejemplo, eh, ¿qué? Necesitábamos siempre que hubiese una oración antes, en pretérito o en perfecto. La respuesta es no. Lo que pasa es comúnmente el pluscuamperfecto sirve como complemento o como explicación de una oración previa en pasado, ¿cierto? Pero puede no ser el caso, puede que la oración en pluscuamperfecto inicie y que no hayan oraciones previas en pasado, pero es más común que sí las haya. ¿Era eso lo que me preguntabas o preguntabas otra cosa? ¿Sí? ¿Era eso? Bueno, Tatiana. Listo. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, parecer no. Entonces continúo. Vamos a ver entonces el pluscuamperfecto en oraciones subordinadas. Es exactamente lo mismo. Nosotros ya sabemos cómo es la estructura de una oración subordinada. ¿Cuál es la estructura de una oración subordinada? Pues que los verbos van al final. Pero pasa algo, y es que recordemos que para las oraciones subordinadas siempre requeríamos de una conjunción que iniciara, que iniciara pues, la oración subordinada. En el caso del pluscuamperfecto, la conjunción, que creo que no habíamos visto, que indica
o sea, con la que podríamos utilizar el pluscuamperfecto en una oración subordinada es esta conjunción. La conjunción nachdem, después de o después de que. Entonces, esta conjunción nos indica, primero, que lo que sigue es una oración subordinada. Pero además, es muy frecuente que después de esta conjunción, además de que estemos frente a una oración subordinada, esa oración esté en pluscuamperfecto. Y pasa otra cosa particular. Recordemos que las oraciones subordinadas pueden ir al principio, o sea, antes de una oración principal o después de una oración principal. En este caso, resulta que estas oraciones subordinadas con nachdem deben ir antes de la oración principal. Es más usual que vayan antes a que vayan después de la oración principal, pues por el sentido de la conjunción, después de o después de qué. Entonces, es mucho más común encontrarla eh, eh, antes de la oración principal. Listo. Vamos a ver entonces los ejemplos. Los ejemplos. Nachdem ich dich angerufen hatte, bin ich einkaufen gegangen. Después de que yo te había llamado, eh, he ido a, he ido a comprar. He ido a comprar. Entonces, después de que te había llamado, he ido a comprar. Miremos el segundo ejemplo. Nachdem Tom die Wahrheit erfahren hatte, reichte die Scheidung ein. Después de que Tom había experimentado la verdad o había presenciado la verdad, Faren es experimentar, había experimentado la verdad, reichte die Scheidung ein. Eh, Einreichen es presentar, enviar. Entonces presentó el divorcio, die Scheidung, el divorcio. Después de que Tom había experimentado la verdad, él presentó el divorcio. Y este último ejemplo, nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren, eroberten die Saugetiere, perdón, die Säugetiere den Planeten. Nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren, eroberten die Säugetiere den Planeten. Después de que los dinosaurios habían
Entschuldigung, nuevamente el internet. Dígame por favor en qué parte quedé, hasta dónde alcanzaron a escuchar. Hola, ¿me escuchan bien? Listo. Entonces leímos esta última oración. Entonces les estaba diciendo, las oraciones subordinadas en pluscuamperfecto pues tienen la misma estructura de cualquier oración subordinada. Una conjunción al principio, que en este caso es la conjunción nachdem, que no la habíamos visto, que se utiliza casi, o sea, puede utilizarse en otros casos, pero es casi que si ustedes ven, esta conjunción es muy probable, es altamente probable que lo que siga sea una oración en pluscuamperfecto. Y luego los verbos al final. ¿Qué verbo debería ir al final? O sea, de último en la oración subordinada. Aquel que en la oración principal ocuparía la segunda posición. ¿Cuál es ese verbo? Ya sabemos, el verbo auxiliar, que sería el verbo haben o el verbo sein, en pretérito. Porque recordemos, estamos haciendo oraciones pluscuamperfecto. ¿Qué además, qué pasa además? Recuerden que Entschuldigung, este internet está muy mal hoy. Bueno, les decía entonces que mmm, las oraciones subordinadas del pluscuamperfecto tienen la misma estructura de una oración subordinada normal. Es decir, una conjunción, en este caso NACDEM al principio, y los verbos al final. Ya sabemos que el verbo auxiliar sería el último. Y que como la oración principal, siempre que va después de una oración subordinada, empieza con el verbo que usualmente estaría en la segunda posición. Listo. Pregunta sobre esto. Claro, en ese caso tendríamos tres verbos de seguidos. Los dos verbos del pluscuamperfecto de la oración subordinada y el verbo de la oración principal que sigue. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre esto? Listo. Continúo entonces. Así. Hernán Darío, ¿qué decía la última oración? Y que si siempre inician por Nevensatz. Sí, en este caso, este caso particular que va con la conjunción Nachdem, que utiliza el pluscuamperfecto, sí. O sea, podría ir también la oración principal y luego la oración subordinada. Con esto, la respuesta es sí, pero
no tendría mucho sentido, sería más poco usual, sería una construcción muy extraña. Es decir, siempre la oración principal o la oración subordinada puede estar una antes o la otra después, pero en este caso es muy raro que aparezca después. O sea, siempre, por lo general, va la oración subordinada antes de la oración principal cuando tenemos esta conjunción y estamos utilizando el pluscuamperfecto. Nachdem. Y no me preguntan qué decía la última oración. Nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren, eroberten die Säugetiere den Planeten. Después de que los dinosaurios habían muerto, los mamíferos conquistaron el planeta. Listo, ahora vamos a ver entonces el pluscuamperfecto con verbos modales. ¿Qué pasa con el pluscuamperfecto de verbos modales? En la segunda posición, en oraciones principales, ¿cierto? El verbo auxiliar iría en la segunda posición. Sabemos que es el verbo haben o el verbo sein, es decir, el verbo hatten o el verbo waren en pretérito. Y al final iría entonces el verbo modal y, perdón, perdón, qué pena con ustedes, aquí me estaba confundiendo. Sí, no, me estaba confundiendo. Sí, qué pena con ustedes. Estaba acá entonces, esto que les estaba mostrando abajo era con oraciones subordinadas. Aquí estamos viendo es con oraciones principales. Entonces, ¿qué pasa con las oraciones principales? El verbo auxiliar iría en la segunda posición, luego el verbo, el verbo, el verbo modal iría al final y el otro verbo estaría en infinitivo, en presente, normal, antes del verbo modal. Entonces, ¿cómo sería acá? Gestern hatten wir nur schmutzige Arbeiten machen müssen. Ayer habíamos debido, perdón, sí, habíamos debido hacer solo los trabajos sucios, dice esta oración. Ayer debíamos, eh, sí, ayer debíamos hacer solo los trabajos sucios. Perdón, no me equivoqué. Aquí en la traducción al español sería más bien como, ayer habíamos debido hacer solo los trabajos sucios. Discúlpeme ahí, porque ahí me estaba comiendo un verbo en la traducción que les estaba dando en español. Ayer habíamos debido hacer solo los trabajos sucios. Gestern hatten wir nur schmutzige Arbeiten machen müssen. Este otro ejemplo. Das Schulkind hatte seine Hausaufgaben nicht machen wollen. El escolar o el niño de la escuela mmm, había querido, no había querido hacer sus tareas. No había querido hacer sus tareas. Luego, este otro ejemplo. Der Mechaniker hatte das Auto nicht reparieren können. El mecánico no había podido reparar el auto. Listo. Esto en lo que respecta a oraciones en pluscuamperfecto con verbos modales. ¿Qué cambia? Mucho. Pues bueno,
Esto sí no cambia, el verbo modal se mantiene en la segunda posición, pero acá el verbo modal aparece al final y antes el otro verbo, digamos el verbo complementario, está en infinitivo. Pero aquí, en ninguno de estos verbos de acá, se va a conjugar algo en participes by. Entonces aquí, cuando tenemos oraciones de perfecto con verbos modales, desaparece el participes by. Igual que con oraciones subordinadas. Cuando tenemos oraciones subordinadas incluso con perfecto y en esas oraciones hay verbos modales, desaparece el participes by. Entonces, tenemos ejemplos como este. Nachdem, tenemos acá ejemplos como este. Nachdem wir nur schmutzige Arbeiten hatten machen müssen, kündigten wir. Entonces acá la oración subordinada. Después de que nosotros nos habíamos debido, perdón, después de que nosotros debíamos, habíamos debido hacer solo el trabajo sucio, nos ocupamos. Es una oración extraña, pero ese es el ejemplo. Después de que eh, habíamos debido hacer solo el trabajo sucio, nos ocupamos. Luego este otro ejemplo. Nachdem Tom das Auto nicht hatte reparieren können, ging er. Después de que Tom no había podido reparar el auto, él se fue o él fue. Este otro. Nachdem Tim seine Hausaufgaben hatte machen müssen, ging er zu Bett. Después de que Tim había debido hacer sus tareas, él se fue a la cama. Listo, sí, como en español suena extraño, pero esa es la estructura del pluscuamperfecto en oraciones subordinadas en alemán. ¿Serían en pretérito los verbos modales? No, Tatiana. Estos verbos modales no están en pretérito. Eh, los verbos modales en pretérito, por ejemplo, el verbo können sería conten. Recordamos, el pretérito de können es conten. Entonces mira que ahí no está en pretérito. Ahí está en presente. Tienen el umlaut, sí, pero en presente también tienen el umlaut. Entonces acá estos verbos modales no están en pretérito, están en presente. Lo que pasa es que, pues como para tratar como de leerlo en español, seguramente utilicé algo en pretérito, pero no, aquí estos verbos en modales están en presente. Todos los dos verbos finales, tanto el modal como el otro verbo complementario, están en infinitivo en presente. Lo único que está en pretérito es el verbo auxiliar. Entonces, en verbos, en oraciones, ya sean principales o subordinadas, cuando estamos utilizando el pluscuamperfecto, requerimos, en primer lugar, un verbo auxiliar, haben o sein, en pretérito. O sea, hatten o waren. Y al final aparecerán entonces un verbo modal en presente y un verbo complementario en presente. Lo único que va a aparecer en pretérito va a ser el verbo auxiliar. Pero ya recordemos, ¿cierto? Solamente si en esa oración hay un verbo modal.
Si no hay un verbo modal, tenemos que utilizar el participes by. ¿Claro? Ahí no están en pretérito. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre esto? Listo. Entonces, para terminar la clase de hoy, vamos a escuchar poema. Es un poema un tanto largo porque pensé que me iba a quedar mucho más tiempo, pero no. Entonces voy a presentarles el poema. Se llama Der Glückliche für Markus Hammerschmidt. El feliz y se lo dedica a Markus Hammerschmidt. Es del poeta Uwe Kolbe. Entonces, voy a poner la voz del poeta y me dicen si lo escuchan. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Están viendo la pantalla, el poema. Hola de nuevo, aló. Bueno, voy a presentarles la pantalla. Listo. Pueden ver toda la pantalla, el poema. Listo. Entonces voy a poner la voz del poeta. Se llama Uwe Kolbe. El poema se llama Der Glückliche, el feliz, für Markus Hammerschmidt. Para Markus Hammerschmidt. Listo. Der Glückliche. Vielleicht, doch ich kann es nicht. Y les pregunto, ¿pueden escucharlo? ¿Escucharon al poeta hablar? Sí, listo. Entonces voy a volverlo a poner. Glückliche. Vielleicht, doch ich kann es nicht so direkt aufschreiben. Vielleicht aber kann ich es anders auch sagen.
Vielleicht ist es eine Erinnerung, die jetzt als ein Aber den Tag überschneidet, pflügt. Vielleicht ist es doch so, wie ich erhoffte einmal, vielleicht so, jedoch noch sitze ich, schweige und freue mich vielleicht und fürchte, dass es zu einfach wäre, vielleicht ein Aber zu leicht ausgesprochen, das Hauptwort Hölderlins, das mehr Heimat war als dieser Planet. Vielleicht. Ay, mi internet es muy malo, ni siquiera me dejó terminar de leerles el poema. Pero alcanzaron a escucharlo todo en alemán, ¿cierto? Con la voz del poeta. No. No. Bueno, lo voy a poner nuevamente. ¿Pueden ver la pantalla? Ah, no, espere que falta compartirla. Listo. Me dicen por favor con el micrófono para no devolverme si pueden ver la pantalla. Yep.
Voy a reproducir el poema y me dicen si lo escuchan. Der Glückliche. Sí, sí escucharon la voz del poeta. ¿Sí? ¿No? Sí, Listo. Entonces voy a reproducirlo nuevamente. Der Glückliche. Vielleicht, doch ich Glückliche. Vielleicht, doch ich kann es nicht so direkt aufschreiben. Vielleicht, aber kann ich es anders auch sagen. Vielleicht ist es eine Erinnerung, die jetzt als ein Aber den Tag überschneidet, pflügt. Vielleicht ist es doch so, wie ich erhoffte einmal. Vielleicht so, jedoch noch sitze ich, schweige und freue mich vielleicht und fürchte, dass es zu einfach wäre, vielleicht ein Aber zu leicht ausgesprochen, das Hauptwort Hölderlins, das mehr Heimat war als dieser Planet, vielleicht. Vielleicht schliefen wir in einem Sumpf und vielleicht war alles noch ungetrennt, Muttermund warm, hier nicht sehr wahrscheinlich, vielleicht auch ein Irrtum, obwohl ich es sah. Trümmer der Kindheit vielleicht und aufgetaucht wieder erwarten, nur durch Berührung. Mag No, mi internet está muy malo, muchachos, entonces creo que mejor les voy a copiar aquí el link del poema y lo escuchan ustedes porque creo que tampoco lo terminaron de escuchar porque se me cayó el internet. Entonces ahí está, el Glückliche de del poeta Uwe Kolbe. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta el martes y el martes empezamos nuestro tercer mes, ya con ejercicios un poco más elaborados. Y pues vamos a practicar todos los días fonética, es decir, que todos los días vamos a leer. Listo. Ah, vielen Dank und auf Wiedersehen.
Bueno, les pido a los que están ahí todavía que se salgan, porfa, para poder terminar de grabar.